Ahí estamos. Bueno, ya estamos grabando nuestra clase. Bienvenidas, chicas. Me gustaría que me cuenten antes de empezar con esta segunda clase, si tienen dudas, si tienen consultas sobre los videos que les fui compartiendo diariamente, las primeras actividades y demás, todo lo que quieran consultar, saber, lo pueden hacer ahora antes de que empiece. Pero las consultas son solo sobre el taller o puede ser cualquier tipo de consulta. Si son sobre el taller, mejor, pero si tienen Bueno, alguna otra consulta, entonces dejemos solo para el taller, para no distorsionar los temas. bueno, chicos, nosotras cuando empezamos esta tercera generación de escritura catártica, lo que hice fue estructurar clases que les voy compartiendo diariamente, que ya están grabadas. Gracias, Rosa María, muchas gracias. Y estos encuentros en vivo. Entonces, la idea era que en la primera etapa puedan ver todas las clases grabadas del método de autopublicación exitosa y sus pilares. Después tuvimos nuestra primera clase en vivo sobre el método de autopublicación exitosa y sus pilares, donde hablamos sobre cómo escribimos nuestro libro, cómo lo estructuramos, cómo lo diseñamos, cómo lo publicamos, cómo lo vendemos, cosas más teóricas y cosas más prácticas. Esos son videos diarios que les fui compartiendo en el grupo. Después tuvimos nuestra clase en vivo, que fue la clase del mes de febrero, donde conversamos sobre todo esto que ustedes fueron viendo a lo largo del mes de febrero, diariamente con estas clases grabadas que les compartía. En esta clase en vivo hablamos sobre el método de autopublicación exitosa, también les compartí el encuentro grabado de esa clase y les di unas actividades, alrededor de 10 preguntas, que es importante que puedan responderlas. Es muy importante también que trabajemos en los archivos que yo les voy compartiendo. Yo les compartí un documento por autora. Todas las actividades y los ejercicios que ustedes hagan los tienen que hacer en ese documento. Si lo hacen en otro documento, yo no tengo acceso a ese otro documento y no voy a poder revisar esas tareas. Entonces, por favor, trabajen en el documento que les comparto. Hola, Laura, bienvenida. Hola, Laura. Ahora, durante el mes de marzo, les fui compartiendo las clases de la primera generación de escritura catártica y de la segunda generación de escritura catártica, que son 12 encuentros, 6 con las primeras autoras del primer manual y otros 6 con las autoras del segundo manual. Rever estas clases las va a ayudar a reforzar lo que habíamos venido conversando el año pasado, repensar en las actividades, cómo fueron afrontando cada una de las actividades y de los ejercicios para depositarlos en el primer y segundo manual que ya tenemos. Entonces hoy de lo que vamos a hablar es de el método de escritura catártica en general, en su totalidad, teniendo en cuenta estas clases que ustedes fueron viendo diariamente en estas semanas. Vamos a culminar esta clase con eso y todo el mes de abril vamos a estar trabajando en nuestra antología, en nuestra nueva antología, en el tercer libro. Entonces vamos a tener 4 encuentros que van a ser en abril, los viernes de abril, y en estos encuentros vamos a trabajar específicamente ya en todo esto que fuimos escribiendo, que fuimos viendo en las clases grabadas, en estos 2 encuentros en vivos que tuvimos, para ya trabajar específicamente en lo que vamos a dejar depositado en este manual. Así que ahora sí podemos empezar. Si alguna tiene una consulta, tiene alguna duda que tenga que ver con el taller, lo puede decir, lo puede compartir. Apenas termine de compartirles las clases grabadas del método de escritura catártica, que va a ser la semana próxima, les voy a compartir la segunda etapa de actividades y ejercicios. Entonces esas actividades y esos ejercicios que ustedes hagan son los que vamos a utilizar en las clases en vivo que vamos a tener en abril. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla.
para que sea más entretenido este encuentro y no me tengan que ver a mí la cara nomás. Bueno, también les voy a compartir las presentaciones. Igual como hicimos el mes pasado, que les compartí la clase grabada y también la presentación que les había armado para que hablemos de todas estas cuestiones. La mayoría de ustedes ya participaron de la primera generación y o la segunda generación de escritura catártica, así que muchas de las cosas de las que vamos a hablar seguramente recuerdan, se acuerdan de cosas. Igual trato siempre de enriquecer estas clases y que sean diferentes y que tengan más temáticas para compartirles. Igualmente, seguro que hay muchas cosas que ustedes ya tienen en cuenta. Entonces, nosotras sabemos que este método de escritura catártica que pensamos para depositar contenido de valor y compartirlo a través de escritos a otras personas se sostiene en 4 pilares. Esos 4 pilares son la escritura expresiva, y empezamos por la escritura expresiva porque es un momento que nosotras transitamos en el que vamos aprendiendo, ejercitándonos paso a paso para poder poner en palabras esas cosas que estamos sintiendo, que estamos pensando, que estamos imaginando, que no es una tarea fácil. Nos atraviesan las emociones, nos atraviesan las vibraciones y esas vibraciones no tienen definiciones. Muchas veces no hay palabras para bautizarlas de algún modo. Entonces, en este proceso de escritura expresiva, lo que hacemos es indagar en eso que está resonando en nuestro interior para poderle poner palabras, para poderles poner nombre y que de esa manera seamos capaces de, a través de la palabra, a través del texto, soltar eso que está dentro nuestro. Entonces, la primera etapa, el primer proceso que nosotras atravesamos y al que nos exponemos es al de indagar qué está pasando en nuestro interior, cuáles son esas vibraciones que queremos ponerles palabras y las queremos expulsar. Y después pasamos a una siguiente etapa, que es el segundo pilar, que es la escritura catártica. Modo en el que nosotras somos capaces de soltar eso que tenemos en nuestro interior, que lo liberamos a través de la palabra escrita. Entonces acá nosotras ya necesitamos al menos empezar a ejercitarnos en este proceso de escribir lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que tenemos dentro, sin prejuicios, para así poder ir soltando eso, sin limitaciones. Ya vamos a ver algunas actividades para que podamos hacer esto más fácil. El tercer pilar es la escritura terapéutica. Y acá viene un proceso distinto, porque ya no se trata de escribir, no se trata de liberar nuestras ideas, nuestras emociones a través de la escritura, sino que tiene más que ver con el autoanálisis, tiene que ver con la lectura de lo que nosotras escribimos. Porque en ese proceso de leer lo que nosotras escribimos es cuando podemos comprender qué es lo que teníamos incluso para decirnos a nosotras mismas y qué es lo que tenemos para compartir. Porque finalmente esto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo para nosotras mismas, también lo hacemos para otros. Estamos pensando cómo lo que a nosotras nos atraviesa y somos capaces de sanar, también lo podemos compartir para que resuene en otros. Entonces, para eso es muy necesario el autoconocimiento. Y en este proceso de lectura y de análisis de lo que nosotras fuimos capaces de soltar, de expresar, de conocer varios aspectos propios como autoras que nos van a servir para los siguientes pasos.
Y después el cuarto pilar es la escritura creativa. Y bueno, acá también hay otra diferencia, algo que siempre hablamos, que hablamos en casi todas nuestras clases. Esta gran diferencia entre escribir para nosotras y escribir para otras personas. Entonces, bueno, yo soy capaz de poner en palabras mis emociones, mis vibraciones, las ideas recurrentes que tengo. También soy capaz de soltar todas esas cargas, esas tensiones que habitan dentro de mí, soy capaz de soltarlas a través de la palabra escrita, a través de la escritura catártica. Después yo puedo leer, me encuentro con todo eso que expresé y sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, soy capaz de enfrentarme con eso que escribí, de leerlo y de reconocer ahí ideas que tal vez ya no me sirven, prejuicios, concepciones de mí misma que ya caducaron. Soy capaz de encontrarme con esa versión que yo solté, que yo liberé, y me doy cuenta que hay muchas cosas que tengo para hacer con eso, para compartir con otros, que resuenen otros y que inspire a otras personas. Bueno, en ese paso de compartir con otros eso que escribo, tengo que readaptar todo lo que escribí para que sea más fácil la interpretación para esas otras personas. No solamente para que sea más fácil la interpretación, sino también para que sea más inspirador y para que llegue nuestro mensaje. Entonces ahí viene la escritura creativa, desde donde pensamos cómo la forma de nuestro texto y el contenido de nuestro texto, ambos aspectos son capaces de reafirmar nuestro mensaje y hacerlo llegar a nuestros lectores. Entonces, estos son los 4 pilares de los que vamos a hablar a lo largo de esta clase y que después los vamos a poner en práctica y a trabajar practicando con lo que ustedes escribieron en los 4 encuentros que vamos a tener en abril, que van a dar como fruto nuestro tercer libro colectivo, nuestra tercera antología, que la vamos a estar lanzando, presentando físicamente en noviembre acá en Argentina. Pero igualmente que va a tener su lanzamiento en junio. Bueno, vamos a empezar por escribir para conocernos. Esta primera etapa de escribir para conocernos. Los 4 pilares del método de escritura catártica tienen el mismo objetivo, que es este, escribir para conocernos y para compartirlo. Entonces, vamos a pensar, ¿por qué estamos transitando, estamos haciendo este camino juntas, estamos haciendo este recorrido? ¿Qué es lo que vamos a lograr juntas, además de este libro colectivo? Además de la antología que nosotras vamos a publicar, hay algunas cositas que son importantes que nos las llevemos, que se queden con nosotras cuando terminemos el taller. Y es pensar, hacer consciente cuál es nuestra misión. En mi caso, por ejemplo, mi misión. Mi misión es acompañar a otros escritores, a otros autores, a compartir su legado. Esa es mi misión. Bueno, las invito a cada una que piensen cuál es su misión, cómo interpela, transforma o impacta eso que ustedes quieren hacer. En mi caso, mi misión tiene que ver con que ustedes puedan crear su legado, puedan hablar de su historia, de su mensaje, compartirlo. Así es como interpela a otros eso que yo siento que quiero hacer en el mundo y por el mundo. Entonces, pensemos que nuestra misión es un rol que nosotras asumimos que tiene un impacto social, que tiene un impacto cultural, que no queda solo para nosotras, sino que es para otros. Entonces, primer ejercicio, primera actividad es pensar cuál es nuestra misión. Y esto no es un ejercicio que nos vamos a sentar y vamos a pensar, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero enseñar sobre finanzas, quiero ayudar a las personas a tener una mejor relación con la comida o demás. Sino que saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro estilo, cuál es nuestro público, es decir, escribir para conocernos, es un proceso que nos va a llevar
es recorrer cada uno de estos 4 pilares de los que veníamos hablando. Empezar por la escritura expresiva, poner en palabras lo que sentimos, la escritura catártica y liberar nuestras emociones, nuestros sentimientos, la escritura terapéutica, releernos, repensarnos a través de eso que escribimos, la escritura creativa, convertir eso que escribimos en algo que sea inspirador para otras personas a través más de que ya haya sido inspirador para nosotras mismas. Entonces, mientras recorremos este camino, es que nosotras vamos a ir cumpliendo estos objetivos que nos estamos proponiendo, que serían, en este caso, estos que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? Es decir, ¿de qué modo me atraviesa a mí y atraviesa a otros eso que yo tengo para dar? Mi misión es acompañar a ustedes a publicar sus historias, a compartir sus legados. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Por qué hago eso yo? Eso cómo me transforma a mí y cómo las transforma a ustedes. Bueno, me parece que todas tenemos un gran mensaje para compartir, algo importante para dejarle al mundo, y que seamos conscientes que podemos ser protagonistas en la cultura, en el arte. Para mí es mi propósito, sentir eso, ¿no? Sentirme protagonista y que ustedes también lo sean, desde los lugares que habitamos cada una y que tenemos para dar y compartir con los demás, que tiene un gran valor. Entonces, bueno, pensemos en nuestro propósito. ¿Cómo me atraviesa? ¿Cómo a mí me atraviesa, me transforma? Me convierte en otra persona. Me hace ser otra persona, porque a través de mi propósito estructuro mis valores, mis principios, mis modos de ver la vida, mis rutinas, mis hábitos. Si yo quiero acompañarlas, que tengo que leer mucho, que tengo que escribir, que esto que las invito a hacer, de escribir, también es algo que yo lo tengo que hacer. Cuando tengo que leerme, sé que lo hago no solo por mí, sino para poderlas acompañar. Entonces, bueno, pensemos en ese propósito. Otra de las cosas que nos va a ir llevando a escribir para conocernos, es encontrar nuestro estilo. Y nuestro estilo, que tiene que ver no solo con el contenido que nosotras creamos, sino con, no solo con los libros que vamos a escribir, sino pensar en qué otros contenidos vamos a hacer. Todo eso va a tener que ver con nuestro estilo. Es decir, bueno, en mi caso, supongamos, yo puedo escribir un manual dándoles indicaciones sobre cómo publicar sus libros. También puedo escribir una novela. Muchas gracias, Rosa María. Ahora voy a leer tu comentario antes de que lo pierda. La transformación es recíproca. Así es nuestra y es del lector. Exactamente. Eso es algo que se los puse en una de las páginas de la presentación. Que sea recíproco esto del propósito. Bueno, en cuanto al estilo, pensar en qué contenidos, cómo podemos nosotras llegar a nuestro público. Entonces yo puedo pensar en un manual, después puedo decir, bueno, sé que hay muchas compañeras que escriben ficción, entonces tal vez si escribo un libro de ficción, puedo enseñarles con mi libro de ficción. La antología, nosotros estamos haciendo una antología, entonces digo, bueno, quiero hacer un manual, pero que todas se sientan atravesadas e interpeladas y que podamos ser juntas la inspiración para otros. Entonces, pensamos en la antología. Es decir, que esto del estilo abarca tanto en los formatos que vamos a utilizar para compartir nuestro mensaje, como también el mensaje en sí mismo. Entonces, pensar en nuestro estilo es pensar en cómo vamos a comunicarnos, cómo vamos a compartir y a darle valor y entidad al legado que queremos nosotras dejar, que queremos compartir con los demás. Entonces pensemos, bueno, vamos a escribir libros. Perfecto. ¿Qué tipo de libros vamos a escribir? Vamos a escribir novelas, vamos a escribir manuales, vamos a escribir ficción, vamos a escribir autobiografía,
vamos a dar sesiones, uno a uno y demás. Eso lo vamos a ir pensando, cada una lo va a ir pensando. Y saber cuál es nuestra misión, nuestro propósito, repensar, definir nuestro estilo, nos va a llevar también a tener mayor claridad sobre nuestro público, a quiénes nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, en el mundo editorial hay dos grandes grupos. Está el grupo de los jovencitos, adolescentes y jóvenes, que se inspiran en alguna serie, en algún actor, y escriben libros de ficción. Entonces, supongamos, si les gusta, no sé, si están enamorados de un cantante, entonces escriben inspirados en ese cantante, una novela de ficción. Ese es un mundo. Y después están las personas que son más grandes, que transitaron una vida, tienen mucha experiencia, un gran bagaje, tanto profesional como personal, y quieren dejar un legado y quieren compartir con el mundo eso que tienen para decir, que tiene una carga más, no tan estética como una novela como esta que les decía, de fanáticos, sino más bien un mensaje para el mundo y para la sociedad. Entonces, en estos dos grandes grupos de personas que escriben, yo me siento más atravesada e interiorizada con este segundo grupo. Entonces, yo ya sé que si bien hay muchos jovencitos, adolescentes que necesitan acompañamiento para publicar sus novelas de fanáticos, yo no los voy a acompañar, porque ese no es mi público, porque no tiene que ver con mi misión, ni tiene que ver con mi propósito, tampoco adapté mi estilo a ellos. Entonces, para ellos hay otros editores literarios que los pueden acompañar. Yo no soy quien los va a acompañar. Entonces, descarto ese público y pienso en mi público como estas otras personas que lo que quieren compartir es su contenido de valor. No es que quieren indagar en la escritura creativa y aprender a escribir textos atrapantes sobre romances, sobre ciencia ficción, sino más bien quieren aprender a poner en palabras para otros eso que tienen para enseñar, que uno no nace con las herramientas. Si bien uno puede saber mucho del mundo y de la vida, tal vez no tiene las herramientas, las habilidades comunicativas para compartirlo. Entonces ahí es que me gusta pararme y decir, bueno, yo estoy para esto. Eso es algo que lo tenemos, es un ejercicio que lo tenemos que hacer todas, saber cuál es nuestro público. Y saber y asumir que cuando estamos definiendo nuestro público, hay personas que quedan fuera. Tratamos de ser prejuiciosas, entre comillas, y decir, bueno, ¿cómo es mi público? Es mayor de 35 años. Seguramente puede haber a alguien menor de 35 años que esté interesado en lo que tenemos para dar y compartir. Me ha pasado, por ejemplo, autores como Esteban Jácome, como Ana María Hernández Deras, son chicos jóvenes que tienen una misión, un propósito y tienen un legado que quieren compartir sobre su experiencia de vida. Y son jóvenes, o sea que van en contra de cualquier estructura que yo me haya podido hacer de cómo es mi público. Pero eso es una anomalía, ellos son minoría. No porque ellos sean parte de mi público, yo tengo que pensar en ese público. Yo voy a seguir pensando en mi público, que es mayor. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber más o menos definir cuál es nuestro público y dirigirnos a ellos, a hablarles a ellos. Porque si hablamos de una manera muy genérica, corremos el riesgo de que el otro no se sienta atravesado, que el otro no se sienta interpelado por nosotros y por nuestro mensaje. Y eso sería un problema, porque si tenemos algo muy valioso para compartir, es preferible que le llegue al menos a alguien y que ese alguien transforme, y no que sea tan general que se pierda entre los tantos y tantos mensajes que hay en Internet. Bueno, y acá pensamos en nuestro gran mensaje, que es algo que también hablamos en otros encuentros, en otras clases que tuvimos, y es tener en claro, saber cuál es ese discurso que sostiene y retroalimenta a nuestra misión,
a nuestro propósito, a nuestro estilo. Sería nuestro eslogan, que más allá de la temática de cada uno de nuestros libros, ese gran mensaje persiste. Entonces yo puedo decir que todos tenemos algo para contarle al mundo. Y ese es mi gran mensaje. Y a partir de ese gran mensaje, que todos tenemos algo para contarle al mundo, es que yo puedo escribir libros de diversas temáticas, puedo crear cursos de diversas temáticas también, programas en el canal de YouTube. Entonces, en Entrevista con Escritores del Mundo se adapta con este mensaje de que todos tenemos algo para compartirle al mundo. Tu libro en un minuto también se adapta a este gran mensaje. Entonces, bueno, pensemos cuál es nuestro gran mensaje. Eso que une y hace único a nuestra misión, nuestro propósito y nuestro estilo. Esa combinación entre nuestra misión, nuestro propósito, nuestro estilo, esa juxtaposición entre estos tres aspectos tan importantes, nos hacen únicas a cada una, porque cada una va a tener sus propios métodos para acompañar, apoyar y aportar a otros, y además va a tener una identidad que es este gran mensaje que tenemos. Y este gran mensaje lo compartimos nosotras a través de nuestra marca personal, de nuestra marca comercial, de nuestros infoproductos, de nuestros servicios. ¿Y qué sería todo esto? Bueno, nuestra marca personal es nuestro nombre como autoras. Esa es nuestra marca personal. Quienes nosotras somos como autoras. Entonces, una marca personal puede ser Laura M. Sánchez Ramírez. En sí misma ella es una marca personal, es una autora que tiene libros. Ahora, una marca comercial es una marca que no es humana. En este caso, por ejemplo, la marca comercial puede ser de Camino Press. Una cosa es Laura y otra cosa es de Camino Press, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal y más tajante? Que la marca personal está representada por una persona, un humano que me habla, que siente, que comparte sus experiencias conmigo. Y la marca comercial no. La marca comercial representa un paquete de infoproductos, de servicios, de contenido, de valor. Esa sería la marca comercial. Y después tenemos nuestros infoproductos y nuestros servicios. Infoproductos van a ser, por ejemplo, nuestros productos informativos, nuestros paquetes informativos, como puede ser nuestro libro. Entonces, nuestro libro es un infoproducto. Y después tenemos servicios, que son otro tipo de productos que también podemos compartir con el mundo. Hay autores que no necesitan tener una marca comercial, porque no tienen servicios para compartir, solo libros, solo infoproductos. Bueno, cada una de nosotras vamos a pensar cómo construimos esto. Y ahora, ¿por qué les hice toda esta presentación previa? Que, si bien tiene mucho que ver con la escritura catártica, con soltar nuestras emociones, está como más estructurado en algo que tiene que ver con lo comercial, con lo discursivo para la venta. Porque en esta tercera generación de escritura catártica estamos creando con propósito. En la primera generación pensamos en presentar el arte de escribir para sanar. En la segunda generación de contarle al mundo nuestra historia. Y en esta tercera generación estamos creando con propósito. Entonces, en esta segunda clase de nuestro taller, que es la última clase en la que vamos a ser visionados de otras clases anteriores y les voy a dar actividades, porque ya vamos a pasar a una instancia creativa donde vamos a estar haciendo nuestro libro. Es importante que nosotras, antes de empezar a hacer nuestro libro, sepamos que cada palabra que vamos a dejar escrita en nuestra antología, habla de nuestro propósito. Que nosotras, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar en público, tenemos la posibilidad de presentarle al mundo nuestro gran mensaje y de dejarle en claro qué es lo que tenemos para dar, cómo los vamos a transformar, cómo los vamos a inspirar. Por eso es muy importante que tengamos bien en claro esto. Cada vez que yo hablo en público, por ejemplo,
tengo la posibilidad de decir que soy coach literaria, mentora creativa, editora. Tengo la posibilidad de decir que tengo una editorial donde publiqué más de 150 libros. Y yo decido dónde hacer el recorte. En mi vida hay un montón de otros aspectos que no tienen que ver con mi misión, con mi propósito o con mi estilo. Como por ejemplo, que me gusta hacer pan, a veces me gusta pintar mandalas, mi color favorito es el rojo, supongamos. Pero esa información que les estoy dando es irrelevante para estructurar mi misión, mi propósito, mi estilo y mi gran mensaje. Entonces lo descarto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer cuando escribamos en la antología. La antología es una oportunidad de presentarnos ante el mundo, pero de presentar esa versión nuestra con propósito. Entonces, es el espacio donde nosotras dejamos depositado nuestro gran mensaje. Y hablamos de nuestro gran mensaje. Yo podría hablar de todos aquellos procesos de mi vida en los que yo crecí, aprendí y me forjé para lo que hago hoy. Si bien en mi adolescencia hice ballet, también tomé clases de piano, ni el piano ni el ballet es lo que me trajo a donde estoy sentada hoy y hablando con ustedes. Entonces, es algo irrelevante para mi gran mensaje, por lo tanto lo voy a suprimir, lo voy a omitir, lo voy a descartar. Y voy a hablar mejor de la influencia de mi profesora de literatura en el colegio. Cómo ella me llevó a leer autores que no conocía. O el gusto de mi abuela por la poesía, que ella me lo inculcó a mí, supongamos, ¿sí? Entonces, por eso es que les estoy haciendo esta presentación más pensada en el propósito, más que en las cuestiones más emocionales, introspectivas, que las vamos a ir viendo igualmente a lo largo de la clase. Entonces vamos con el primer pilar de escritura catártica. El primer pilar de escritura catártica es la escritura expresiva. Entonces hablábamos que la escritura expresiva es esta capacidad que vamos a ir desarrollando nosotras de poner en palabras lo que nos emociona, lo que nos atraviesa, lo que nos resuena, lo que está ahí, lo que pugna, que quiere salir y que tal vez no le sabemos poner palabras todavía. Muchas veces tal vez puede ser que tengamos emociones o cosas dentro que no las sepamos expulsar a través de la palabra, que no sepamos de qué se tratan. Entonces vamos a tener que indagar. Entonces, el primer paso para comenzar a escribir de manera expresiva es preguntarnos a nosotras mismas cómo nos sentimos y escribiendo sobre cómo nos sentimos. Y ahora, al momento de escribir es importante que lo hagamos sin juicios, sin limitaciones. Insisto con esto porque, bueno, a mí me sucede mucho que cuando empiezo a escribir hay muchas limitaciones que vienen a mi mente. Yo se las voy a enumerar a algunas, puede ser que sean muy diversas entre una y otra persona. A mí me sucede que tengo miedo de escribir mal, con errores de ortografía. Otra cosa que me da miedo es que alguien lo vaya a leer y diga, no sé, y me juzgue. Otra cosa es que tengo miedo de equivocarme, de escribir algo y después de haberlo expresado mal, de, no sé, de equivocarme. Entonces esos son mis miedos. Cuando me siento a escribir, me recuerdo a mí misma que eso que estoy escribiendo no es algo que lo van a leer, no se va a publicar en el diario, no lo va a leer medio país, nada. O sea, yo lo voy a escribir y no se va a morir nadie si yo escribo mal, con mala ortografía. No va a pasar absolutamente nada con eso que estoy escribiendo. Eso que estoy escribiendo me recuerda a mí misma que es algo que me sirve a mí y que es un ejercicio. Que si escribo con errores de ortografía no hay ningún problema, nadie los va a ver. Y si alguien los ve, tampoco hay ningún problema si alguien lo ve. Que nadie lo va a leer, no es que yo a eso lo voy a enviar a la editorial Planeta para que hagan un libro, no, eso va a quedar ahí.
Y si se publica en algún momento, yo tengo la posibilidad, la oportunidad de mejorarlo, de corregirlo, de optimizarlo. Y el mayor juicio o el mayor miedo que puedo llegar a tener es el de mí misma contra mí misma. Es decir, ay, Muriel, ¿realmente esto pensás o esto sentís? Y eso también es importante que lo podamos, que vayamos aprendiendo a enfrentarlo. Lo que dejamos escrito en el papel, en este ejercicio de escritura expresiva, lo estamos soltando, lo estamos liberando y estamos desapropiándonos de eso. Entonces, si son ideas erradas o ideas viejas que ya no nos sirven, o recuerdos que nos hacen construir una versión de nosotras que ya tampoco es la nuestra, mucho mejor, porque lo estamos soltando, lo estamos liberando y lo estamos dejando ahí, justamente para no tenerlo dentro. Entonces, es importante esto de escribir sin juicios, sin limitaciones. ¿Por qué? Porque no es la verdad absoluta, no nos define como personas esto que estamos escribiendo, solo es la oportunidad que nos estamos brindando nosotras mismas de poder soltar eso que tenemos guardado y que ya adentro no nos sirve. Solo pensemos que el ejercicio de la escritura expresiva va a servir para eso, no para escribir el mejor libro de nuestra vida ni nada por el estilo. Es un ejercicio para soltar. Es como, supongo que un futbolista, para jugar un buen partido, hará unos cuantos abdominales. No son los abdominales los que va a hacer en el partido para mostrar que es bueno, pero los necesita. Lo mismo nos pasa a nosotras. Necesitamos escribir esto, no porque esto es lo que va a ser la obra maestra de nuestra vida, sino porque necesitamos pasar por esto para poder escribir otras cosas después. En este proceso de la escritura expresiva, hay cosas que nos podemos ir preguntando, como por ejemplo, ¿qué nos enoja? ¿Qué nos emociona? ¿Qué nos genera gratitud? Principalmente, ¿qué nos enoja? ¿Dónde está puesta nuestra ira? Es un gran motor para nosotras poder escribir. Y no lo digo yo, sino que en muchos libros o cuadernos creativos, como por ejemplo El Camino del Artista, la autora nos habla sobre la ira, que es un gran motor creativo, porque proyectamos mucha energía en eso que nos enoja. Entonces, toda esa energía que proyectamos en algo que nos enoja, habla mucho de nosotras, porque le estamos regalando nuestro tiempo y le estamos regalando emociones a eso que nos enoja. Y hablar de eso que nos enoja es mucho más difícil que hablar de lo que nos gusta. Entonces, hacer lo que es un poco más difícil es un ejercicio que, como requiere más esfuerzo, también va a generar más resultados. Entonces, pensar en qué nos enoja, qué nos enfurece, dónde está puesta nuestra ira. También pensar en lo que nos genera gratitud. Pensar en qué le diríamos a esas personas que ya no están en nuestras vidas, porque, bueno, porque nos peleamos o porque murieron. Poder hablar con esas personas, escribirles a esas personas, pensar en las cosas que nos emocionaron últimamente. Esas son algunas cosas que podemos hacer en este proceso de escritura expresiva, que no es que decimos, bueno, las próximas 2 semanas voy a hacer escritura expresiva y después voy a hacer escritura catártica. No, esto es un ejercicio diario, cotidiano y que nos puede acompañar por el resto de nuestra vida, porque nos ayuda a autoconocernos y también a expresar lo que sentimos y nos pasa. Entonces, bueno, esto lo podemos escribir siempre. Ahora vamos a la escritura catártica. Hablábamos, a ver, voy a salir unos minutitos de la pantalla para preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran agregar antes de pasar al segundo pilar. Bueno, chicas, entonces a ver, sí, Laura, te escuchamos, está silenciada.
Hola Muriel, hola a todas. Hola. Siempre he tenido la misma pregunta o duda. La escritura, primero dices los pilares de la escritura catártica son Sí, 1, 2, 3, 4, pero ahora vamos a hablar de la escritura catártica. sí. Entonces eso me confunde un poquito. ¿No son los pilares de la escritura catártica 1, 2, 3, 4 o cómo? Son ¿Me 4 los explico? pilares. Sí, 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 te explicas. Eh, El nombre del método, Gracias. escritura catártica, es el nombre del segundo pilar, porque es la palabra más llamativa. Entonces, la palabra que para mí era más llamativa, que era catártica, es la que dejé para que se llame así el método. Entonces, los 4 pilares son de los que hablamos siempre. La escritura expresiva, la escritura catártica, la escritura terapéutica y la escritura creativa. Entonces, separo la escritura catártica, que es el nombre del método, en uno de los 4 pilares, que sería el segundo. Y vamos a lo más específico de hacer catarsis, que sería esto de soltar, de expulsar, de liberar. Y hablamos solo de eso. Después los 4 pilares en su totalidad hacen al método, que bueno, le puse el mismo nombre. De escritura catártica. Ujú. Ah, vale. Ok, gracias. Laura. Sí, Nancy, te escuchamos. María, entonces, con la escritura catártica, lo que nosotros tenemos que hacer es expresar los sentimientos o expresar, no sé, algún dolor que uno tenga o esas cosas. Eso es lo que hace uno con la escritura catártica, ¿verdad? Sí. Ahora, justo ahora vamos a hablar de esto. Ok, entonces mi otra pregunta también era, el trabajo que usted compartió, que eran 10 preguntas, yo las hice todas de una vez. Ya eso es lo que hasta ahora usted ha mandado nada más, ¿verdad? Así es solo eso. Ok, ok, está bien. Gracias. Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir. Tenía otra presentación cortita para mostrarles, que la voy a pasar rápido. Entonces, estamos en nuestro método de escritura catártica. Hablamos sobre nuestro gran mensaje. Vamos con la escritura expresiva, que es esto que decía Nancy, sobre hablar de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, de indagar en nosotras mismas. No necesariamente esto tiene que tener una carga negativa, podemos indagar en nosotras mismas con honestidad y hablar de cosas hermosas, de las cosas hermosas de nuestra vida cotidiana, de lo que nos emociona, de lo que nos llamó la atención, de lo que tenemos para agradecer, de lo que tenemos para compartir, pero sí también podemos hablar de otras cosas que tal vez no nos emocionan tanto o que las veníamos guardando, enojos o frustraciones o miedos o vergüenzas que teníamos guardadas y que es la oportunidad, escribir en un cuaderno íntimo propio, es la oportunidad de soltarlo en ese espacio seguro que tenemos donde nosotras nos expresamos, sabiendo siempre que cada proceso que nosotras vamos haciendo de escribir, de abrir nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, si bien eso que escribimos tal vez no lo vamos a compartir nunca con nadie, ese es un paso necesario para ser mejores autoras y lo que tengamos para compartir con nuestros lectores sea más potente. Entonces, pensarlo como ejercicio. En ese proceso donde nosotras hacemos esta escritura expresiva y ponemos en palabras, es que buscamos también eso que amamos, eso que queremos compartir con el mundo, eso que queremos potenciar de nosotras. Después, bueno, vienen unos conceptos un poco más complicados de que habíamos hablado en otras clases, en otros encuentros, que ahora no los quería meter en esta clase, sino que ya en las clases de abril los vamos a hablar, los vamos a ver, porque es mejor hacerlo con ejemplos, con sus propios escritos. Entonces, una de las tareas que vamos a tener cuando analicemos las actividades que ustedes van a hacer antes de las próximas clases,
Bueno, va a ser, por ejemplo, pensar en cómo construimos esta sensación de, de resignificación, cómo nuestro lector va a poder resignificar eso que estamos compartiendo para que se apropie, lo sienta propio, pero bueno, eso es algo que lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a ir a la escritura catártica, este segundo pilar de nuestro método. Entonces, pensamos la escritura catártica como un proceso que va más allá de nuestro consciente, de las cosas que nosotras hacemos conscientes. Entonces, lo que vamos a buscar es poder escribir, es poder liberar con palabras lo que tenemos dentro, pero eso que lo tenemos bien guardado y que tal vez no tenemos mucho deseo de exponernos ante eso, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de escritura catártica, más que hablar de que se trata de escribir de nuestras emociones, nuestros sentimientos, más bien se trata de escribir de una manera automática, de escribir sin las limitaciones propias de los prejuicios que nosotras podemos tener, como los que les nombraba, ¿no? Que supongamos tengo miedo de escribir con mala ortografía, de expresar mal una idea, de que esa idea ya no me represente, o de que esa idea exponga características de mí que no me gustan. Bueno, todas esas barreras que nos vamos poniendo, que a través de la escritura expresiva, bueno, nosotras tratamos de irnos liberando de esas barreras. Bueno, es importante quitarlas cuando queremos hacer escritura catártica, porque la catarsis es un proceso de expulsión, de desintoxicación, de liberación. Entonces, para poder soltar, liberar, expulsar a solas en la intimidad de nuestro cuaderno que nadie lo va a leer, bueno, necesitamos escribir de una manera automática. Por ejemplo, algo que a mí me sirve y me gusta hacer es empezar por escribir las ideas que se me vienen a la mente, y si les estoy limitando las ideas que vienen a mi mente, escribo lo que sé de memoria. Todas esas cosas que yo me sé de memoria las empiezo a escribir, y ya llega un momento que me siento más segura conmigo y con lo que estoy haciendo, y empiezo a escribir las ideas que pasan por mi mente. Esas ideas que pasan por mi mente, que trato de no hacerlas conscientes, sino de soltarlas a medida que vienen, muchas veces son cosas que nos decían o cosas que nos decimos a nosotras mismas. Entonces después, para otros momentos como la relectura de lo que escribimos, nos va a servir mucho encontrarnos con eso que escribimos. Entonces, bueno, es importante escribir sin importar lo que salga, ¿sí? Cuando empezamos a escribir, sin importar lo que nos va a salir, expresando eso que tenemos guardado, vamos haciéndonos conscientes de esto que les decía, de pensamientos recurrentes, de ideas que persisten, y nos va a ayudar la escritura catártica a repensar cómo eso alimenta o altera nuestro propósito también, que eso lo vamos a ver en la escritura terapéutica. Pero antes de eso les voy a compartir algunas herramientas expresivas y catárticas, es decir, para este primer proceso de escritura expresiva y este segundo proceso de escritura catártica. La herramienta más valiosa, más importante, es escribir las páginas diarias. Entonces, en estas páginas diarias escribimos sobre lo que nosotras sentamos la necesidad de escribir, cómo fue nuestro día, cómo nos sentimos, qué vimos, qué nos llamó la atención, qué nos gustó, nos atrapó, qué nos enojó, qué nos ofendió. Al leer esta página, nosotras reconocemos esas ideas preconcebidas que tenemos, ideas que nos pueden potenciar, ideas que nos pueden limitar. Y también al leer eso nos conocemos como autoras, vamos encontrando esos vicios del lenguaje, esas temáticas recurrentes, nos podemos
podemos pensar si escribimos mucho sobre el amor, si escribimos mucho sobre la soledad. También podemos pensar si repetimos mucho una palabra. Nos ayuda a conocernos como autoras, tanto para la cuestión de la forma, de cómo potenciar nuestra escritura para que sea óptima para nuestros lectores, como también el contenido, cuáles son esas temáticas que más abarcamos, es decir, cuáles son esos procesos de la vida que más lugar ocupan, que son finalmente los que forman parte de este propósito, de este gran mensaje que tenemos para compartir. Otra de las cosas que podemos hacer, además de las páginas diarias, es en esas páginas diarias pensar quiénes son nuestros enemigos creativos. Un enemigo creativo sería, por ejemplo, esto que yo les decía, ¿no? A mí me da miedo escribir, expresar mal una idea, escribir con un error de ortografía, tener que tachar una palabra. Esas cosas, que quede la hoja improlija, eso me limita. Entonces puede que ese sea un enemigo creativo. O, por ejemplo, procrastinar las ideas. Yo digo, bueno, quiero escribir un libro sobre esto y tal vez escribo un poquito, cuando siento que la idea no fluye con agilidad, con rapidez mientras estoy escribiendo, digo, bueno, sigo en otro momento y no me doy ese tiempo introspectivo que necesito para relajarme, desconectarme de otras cosas y continuar con la escritura. Entonces, en mi caso, por ejemplo, asumir que no es que yo me voy a sentar, voy a agarrar, voy a tomar mi lapicera, voy a empezar a escribir y voy a escribir fluidamente una hoja tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y cuando termine va a ser una idea brillante que se la voy a compartir a alguien y me van a decir, no, Muriel, esto es magnífico, esto se publica. Bueno, no, nada de eso funciona así. Entender mi frustración, tenerle tolerancia a mi frustración, entender también que a medida que estoy escribiendo puedo bloquearme, parar, darme un momento, respirar y seguir, es algo que a mí, por ejemplo, me sirve. Saber que puedo parar un segundo y seguir, pero no parar y dejar de escribir porque me bloqueé en ese momento. Eso a mí me sirve. Cada una sabe cuáles son sus enemigos creativos y tenemos la capacidad de darnos cuenta cómo podemos afrontarlos, que sería principalmente empezando por eso, ¿no? Por enfrentarlos. Entonces, en mi caso, si yo dejo de escribir y digo, ay, bueno, me bloqueé, lo dejo acá, me pongo a hacer otra cosa, no me sirve. En cambio, enfrentarlo, darme el tiempo, el espacio, permitirme equivocarme y seguir escribiendo es lo que a mí me serviría. También podemos pensar en qué ideas, sensaciones, emociones, sentimientos, recuerdos vienen a nuestra mente cuando escribimos. Otra de las cosas que nos puede pasar cuando estamos escribiendo es que estamos expresando una idea. Supongamos, yo quiero hablar sobre un episodio de mi infancia. Y mientras estoy escribiendo sobre este episodio de mi infancia, que necesito soltarlo, liberarlo, escribir, poner en palabras, viene un sentimiento muy profundo y quiero empezar a hablar de ese sentimiento y me puedo ir de tema. No importa, recuerden que en este proceso de escritura expresiva, de escritura catártica, esto que estamos escribiendo lo estamos haciendo por y para nosotras. Es un ejercicio, no es nuestra obra maestra. Después vamos a escribir otras cosas o después podemos transformar esto. Pero en ese momento lo que están haciendo es haciendo una escritura que es un ejercicio. Es como quien, como un deportista, entrena antes de presentarse en su deporte. Lo que está haciendo es entrenar, no sé, está trotando, pero tal vez lo que tiene es una competencia de natación. Ese trote no lo va a poder hacer en el agua, sino que le sirve, pero no es para la competencia. Lo mismo nos pasa a nosotras como autoras. Esto estamos escribiendo para y por nosotras. Bueno, entonces podemos escribir sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros enemigos creativos? ¿Qué ideas, sensaciones, emociones, sentimientos, recuerdos vienen a nuestra mente cuando escribimos?
¿cómo sería nuestra vida sin estas limitaciones? También pensarnos qué pasaría si no nos pusiéramos esas trabas creativas y expresáramos todo lo que tenemos para expresar y compartir. ¿Cuál sería el resultado final? ¿Un libro? ¿Qué libro? ¿O una charla sobre qué, por ejemplo? Bien. Voy a mostrarles un poquito de esta otra presentación que teníamos, donde, bueno, hablábamos sobre la escritura catártica, que era esta cuestión de expulsar, de liberar, donde buscamos escribir para sanar. Entonces, acá, en otras herramientas de escritura para sus ejercicios, es pensar si vamos a narrar algo o si vamos a argumentar algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero narrar, entonces puedo narrar un episodio de mi vida y me pongo a escribir sobre eso, ese episodio de mi vida. Además de la narración, de hablar sobre ese episodio de mi vida, otra cosa que puedo hacer es argumentar, es justificar algo. Entonces, esto para el momento de nuestra lectura, de cuando nosotras hagamos un análisis de lo que escribimos, podemos cuestionarnos estas narraciones y también podemos cuestionarnos estas argumentaciones. Estas argumentaciones tienen que ver con formas de ver el mundo y la vida, que muchas son propias y otras tal vez no son propias, tal vez pueden ser aprendidas, heredadas, o ya no nos sirven. Entonces, ya ahora cuando pasemos a la escritura terapéutica vamos a ver un poco más de esto, ¿no? De repensar esto que teníamos para soltar, para liberar, y después qué tratamiento le vamos a dar para compartirlo. Bueno, también podemos describir, instruir, interpelar. Estos son aspectos que vamos a ver en las próximas clases, no ahora. Bueno, en las páginas diarias, que ya hablamos, y no hay más para compartir acá. Bueno, ahora vamos con la escritura terapéutica. La escritura terapéutica, más que escritura, en este caso para nosotras va a ser lectura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enfrentarnos a todo esto que nosotras veníamos soltando a través de la escritura expresiva, a través de la escritura catártica. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con esos aspectos que como autoras y como personas con propósito, nosotras queremos reforzar, fortalecer para compartir con el mundo. Entonces, regresamos a las páginas que escribimos y tratamos de identificar aspectos de nosotras. Y esto es algo que lo vamos a hacer en las próximas clases, en las clases de abril, porque ahí nos vamos a encontrar todas con los ejercicios y las actividades que les voy a proponer a lo largo de la próxima semana. Acá vamos a encontrar, en estos escritos, vamos a encontrar detalles que hablan de nosotras y que tienen mucho para decirnos. Estos detalles que hablan de nosotras nos va a ayudar a reafianzar el gran mensaje que tenemos para compartir y también pensar qué cosas son importantes tener en cuenta cuando estamos escribiendo, que a nosotras se nos pasa. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo escribo los tiempos verbales, siempre eso, no tengo problema con eso. Pero sí, repito palabras. Hay palabras que se repiten en los párrafos y eso no me gusta. Entonces, yo ya sé que ese es mi vicio del lenguaje, repetir palabras a veces cuando escribo. Por lo tanto, le pongo más atención a eso. Y a eso lo sé por este proceso, porque me encuentro con mi escritura y vuelvo a leer. También, otro aspecto es que cuando escribo, hablo mucho de mi pasado, de manera muy emotiva, pero con mucha nostalgia y con mucha melancolía, con tristeza, digamos. Es lo que más se puede transmitir es la tristeza. Entonces yo ya sé que eso es lo que más hay entre mis escritos personales. Tristeza y enojo, podría decir. Entonces, pienso cómo puedo trabajarlo.
Incluso eso me lleva a mí a invitarlas a ustedes a escribir sobre su ira, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta lectura de lo que nosotras soltamos, liberamos, nos va a ayudar a potenciarlo en otras personas, al proceso, y también a descubrir cosas de nosotras, que tal vez no las teníamos muy en cuenta. También nos va a ayudar mucho a replantearnos nuestros argumentos ante la vida. ¿Cuáles son esas ideas que ya quedaron caducas, que ya necesitan una renovación? Definir también desde dónde nos paramos para compartir ese legado. Entonces yo, bueno, me propongo a mí misma, a partir de ahora quiero escribir desde otro lugar con mayor alegría y gratitud. Entonces me pongo como ejercicio a mí misma, después de mis lecturas, de las lecturas de lo que yo hablé, bueno, si veo que denota mucha melancolía, tristeza, lo que sea, bueno, voy a escribir, voy a dejar de persistir en esto, de escribir sobre mi pasado, supongamos, o de mi infancia, y voy a hablar sobre lo que me genera gratitud hoy. Y voy a escribir sobre lo que me genera gratitud y voy a tratar de construir ese aura de alegría, supongamos, ¿no? Y esa va a ser mi tarea. Y bueno, cada una se va a poder ir poniéndose esos objetivos creativos a medida que hagan este análisis y esta relectura en este caso, y también donde puedan replantearse sus argumentos, flexibilizarlos para poder compartir estas herramientas después con otras personas. ¿Por qué después? Porque después viene la escritura creativa, donde pensamos todo este recorrido que nosotras hicimos, este recorrido introspectivo y expresivo y catártico y terapéutico que nosotras hicimos, bueno, todo esto, si estamos acá en este taller, es porque lo queremos compartir con otros. Es porque todo esto que nosotras queremos transformar y potenciar de nosotras es algo que se lo queremos dar a alguien más. Entonces, para poderle dar a alguien más todo esto, es que nosotras vamos a ir a la escritura creativa para transformar eso. Y cuando hablo de transformar, no es que les estoy diciendo que escriban en su diario íntimo su intimidad, eso que no lo quieren compartir tal vez, y que después a eso lo van a pasar a Word y se lo van a compartir a la gente. No, no. Recordemos siempre que estamos hablando de un proceso en el cual nos estamos ejercitando, estamos haciendo un ejercicio, como ir a hacer yoga, pero escribiendo. Entonces, estos ejercicios no son los que vamos a compartir. Lo que vamos a compartir puede ser otra cosa que escribamos después, ¿sí? Como en mi caso, bueno, yo escribí sobre mis emociones, sobre mis recuerdos, sobre mis tristezas, mis melancolías, perfecto. ¿Y qué hago con todo eso? Eso está guardado. Eso lo leo, después lo hablo con la psicóloga, lo que sea. Lo que voy a hacer, lo que hago después, es escribir la antología con ustedes, donde escribimos cosas nuevas, cosas diferentes, ¿sí? Entonces vamos a ver si tenemos algo sobre escritura terapéutica en esta otra presentación, así les comparto. Bueno, estamos en la búsqueda de nuestra voz como autoras, de nuestro estilo, de construirlo. Y vamos a poder encontrar esa voz si nos vamos conociendo, es decir, si nos vamos leyendo cuáles son nuestros argumentos, qué es lo que utilizamos, qué es lo que más utilizamos cuando escribimos. Estos aspectos que están acá escritos en la pantalla, no se preocupen que lo vamos a ver en las próximas clases, no en esta. A ver si utilizamos analogías, preguntas retóricas, refranes y demás. Pensamos cuáles son nuestras ideas, cómo construimos nuestra vida. Bueno, esto también lo vamos a ver en otra clase, sobre cómo también vamos proyectando, ¿no? Hay muchas cosas que nos vamos a ir dando cuenta a medida que nos leemos, como esto de que, bueno, hay algo que me enoja, estoy proyectando en ese enojo tal vez otra frustración, otro miedo,
Y esas son cosas que vamos a buscar a medida que analicemos nuestros ejercicios, los ejercicios que les voy a proponer que hagan antes de los próximos encuentros. Y acá está esto que decía nuestra compañera Rosa María, que un libro debe transformar la vida del que lo escribe y la vida del que lo lee. Por eso es que nosotras estamos haciendo todo este proceso, para que toda la escritura previa que nosotras tenemos que hacer para terminar escribiendo un libro sea la que nos transforma a nosotras y también transforme a la persona que esté leyendo. Y ahora nos vamos a la escritura creativa. Si alguna tiene una consulta, una duda, algo que quiera compartir, levanta la mano, la escucho y si no, continúo. Bueno, voy a continuar entonces. Vamos con la escritura creativa. Entonces, cuando nosotras ya sabemos qué es lo que queremos compartir con los demás y comenzamos a desarrollar esas ideas que queremos compartir con los demás, tenemos que pensar que estamos escribiendo para otros y no que estamos escribiendo para nosotros. Bueno, yo pienso, a medida que les hablo, pienso en mi cuaderno. Pienso en mi cuaderno y en este cuaderno que cuando yo empecé a escribir, tenía una psicóloga en ese momento, era pequeña, y ella me decía, escribí para vos, no estás escribiendo para nadie, nadie te va a leer, escribí solo para vos. Y ahora mi psicóloga actual me dice lo mismo, escribí, pero no escribas como editora, escribí para vos. Entonces, este es mi cuaderno, ¿verdad? Y tiene muchas cosas escritas. Todo esto que yo escribí, lo escribí para mí. Entonces, yo escribí la fecha y eso solo me importa a mí, no le importa a nadie esa fecha que yo escribí. Y yo nombro a ciertas personas y a esas personas nadie más que yo las conoce. Entonces, esto que escribí es para mí, es mío, no transforma a nadie. Si bien me transforma a mí, no transforma a nadie más. Esto que yo escribí acá, no se lo puedo dar, supongamos, a Franco para que lo transcriba y lo haga un libro. Porque no tiene coherencia, no tiene unidad. Esto es algo que me sirve a mí y que a mí me transformó, a mí me enseñó y a mí me sirvió leer todo esto pensando en ciertas cosas. Me sirvió leer todo esto para darme cuenta que escribo sobre cosas del pasado, sobre pensamientos, cosas que no pasaron, que son solo miedos que tengo, para escribir, para darme cuenta que muchas de mis ideas son muy rígidas, no son flexibles, que soy un poco negativa, por ejemplo, que creo que tengo que hacer todo perfecto. Todas esas cosas me doy cuenta a medida que yo leo mi diario, ¿verdad? Si bien todo eso que yo me doy cuenta me sirve a mí y le puede servir a otras personas, esto no está pensado para ser publicado. Lo mismo nos pasa a todas nosotras cuando escribimos. Una cosa es escribir para nosotras mismas y otra cosa es escribir para otros. Cuando nosotras estamos escribiendo para otros, tenemos que readaptar todo ese discurso para que sea comprensible para cualquier persona que no conoce nuestra historia, que no conoce nuestro pasado. Entonces, muchas de ustedes lo que escriben surge de su imaginación. Entonces, supongamos, una autora quiere hablar de un tema que le parece socialmente relevante, como es la ludopatía. La indiferencia que se le pueden tener a las personas y que puede llevar a que esas personas caigan en estas adicciones, supongamos. Entonces, ella siente un compromiso de compartir este mensaje con el mundo. En su vida personal, puede que se haya visto atravesada por la ludopatía. Puede que algún ser querido haya padecido esta enfermedad, este vicio.
Puede que no, pero ella elige hablar sobre este tema. Y su fuente de inspiración es la imaginación. Entonces escribe una historia. Entonces ella se pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer para que el lector sienta lo que siente el personaje? Bueno, lo voy a escribir de tal y tal manera. Y ella comienza a adaptar ese discurso que quiere compartir a una historia. Otro ejemplo. Hay una autora que tiene mucho conocimiento sobre un tema relevante hoy en día, como las relaciones a distancia. Entonces, la autora lo que hace es hacer una lista, ella hacer un registro, llevar un registro sobre todo lo que cuando a ella le sucedió, le sirvió, todo lo que tiene que ver con cómo afrontar una relación a distancia. La importancia de hablarse a diario, de compartir, de tal y tal cosa, cuáles cosas de seguridad tendría presentes y demás. Entonces ella vuelve a su propia historia, piensa todo lo que a ella le sirvió, lo enumera y eso después lo comparte con otros. Siempre en pos de los otros, pensando en el otro. Entonces, cuando hablamos de escritura creativa, hablamos de eso en este taller. Hablamos de pensar, de adaptar nuestro mensaje, algo que era nuestro, que es una idea nuestra, que nosotros la entendemos muy bien, la sabemos, la conocemos, bueno, la queremos compartir, elegimos compartirla. Para poderla compartir, la adaptamos y creamos un discurso que sea útil para otros, que sea auténtico, que sea propio, pero que esté adaptado para el entendimiento de los demás. Escribir para otros implica pensar en aspectos de la forma y aspectos del contenido. La forma sería cómo vamos a estructurar eso que escribimos. Y después el contenido es el mensaje que nosotras queremos compartir. Entonces viene Mario Benedetti y dice, bueno, a mí me parece que seguir siempre las reglas es aburrido y además no me gusta. Eso es algo que él podría escribir en su diario. Entonces Mario Benedetti agarra su diario y dice, no, seguir las reglas no es lo mío, a mí no me gusta que me den órdenes. Ahora, si él quiere compartir eso con otros, lo va a decir de otra manera. Entonces ahí está la diferencia en la forma, el mismo contenido, cómo cambia. Entonces dice, obedecer a ciegas deja ciego, crecemos solamente en la osadía, solo cuando transgredo alguna orden el futuro se vuelve respirable, supongamos. Y se hizo un poema. Bueno, esa es la diferencia entre escribir para nosotros y escribir para otros. En cuanto a la forma. Entonces, en cuanto a la forma, ahí viene nuestra artista. Entonces, nosotras somos escritoras, que por un lado somos artistas. Transformamos el contenido, le damos otra forma. Y por el otro somos comunicólogas. Compartimos el contenido. Entonces, como artistas, nosotras tenemos herramientas como el uso de las metáforas, el uso de los símbolos, el ritmo que le damos a lo que escribimos. Y el ritmo tiene que ver con cómo repetimos, cuántas palabras tiene la oración, la armonía entre cuántas palabras tiene la oración, cuántas oraciones tiene el párrafo, cuántos párrafos hablan de tal o cual cosa, cómo enumeramos los acontecimientos, cómo hablamos de nuestros personajes, ¿sí? Bueno, todas esas cosas le van dando también su ritmo. Pensamos las metáforas, pensamos los símbolos, pensamos el ritmo. Y así como nosotras, para autoconocernos a nosotras, hacemos uso de la escritura terapéutica y releemos todo lo que escribimos en nuestros diarios íntimos, en nuestros cuadernos, bueno, alimentamos a nuestra artista también leyendo, pero no leyéndonos a nosotras, sino leyendo a otros. Y los referentes pueden ser infinitos y diversos.
Entonces podemos leer poesía, podemos leer novelas de ficción, podemos leer ciencia ficción, podemos leer autoayuda, lo que quieran, pueden leer de todo y ahí van a ir encontrando esas metáforas, esos símbolos, ese ritmo. Y después tenemos el contenido. Entonces el contenido, que son los aspectos discursivos, eso que les decía, ¿no? Que tenemos para comunicar, también lo estructuramos. ¿Cómo lo estructuramos? Nosotras ya sabemos cuáles son las formas que existen para explicar algo y que se entienda. Presentamos una introducción, presentamos un desenlace y una conclusión. Un conflicto, un desenlace y una conclusión. Entonces, esto en cuanto al contenido, sabemos que también lo tenemos que estructurar. Vamos a ver qué tenemos en la siguiente presentación sobre escritura creativa que nos pueda servir para esta clase. Bueno, acá, esto que les decía, empezamos a escribir para otros y eso que escribimos para otros tiene una misión, tiene un objetivo, tiene un sentido. Y eso lo vamos a ir construyendo desde los aspectos estos de la forma, los aspectos formales y los aspectos discursivos de nuestro contenido, narrativos. Y ahí pensamos, ¿no? Si nosotras queremos instruir, queremos interpelar, entonces supongamos, tenemos una autora que lo que ella quiere es compartir herramientas de crianza, sobre la crianza. Entonces, el objetivo de su escrito es instruir. Entonces va a buscar las herramientas para poder instruir a través de su contenido. Su mensaje, su gran mensaje, es la búsqueda, el deseo de una educación respetuosa, que potencie la inteligencia, que potencie las virtudes de los niños, de las infancias, y que desde edades muy tempranas se puedan desarrollar estas habilidades en los niños. Entonces, lo que va a hacer es instruir a los adultos, y lo va a hacer a través de herramientas que las va a ir enumerando, en este caso, supongamos. Bueno, para llegar a esa decisión de enumerar las herramientas, ella tomó otras decisiones previas, como decir, bueno, ¿quién es el público? Padres y docentes. ¿Para quién está dirigido? Para personas que tengan responsabilidad sobre niños. Y así. Algunas herramientas de la escritura creativa, que por supuesto, como les decía, en las clases que vamos a tener en abril, vamos a hablar en profundidad de todo esto, porque esta es una clase de presentación de todo el método. En cambio, las otras vamos a ir hablando sobre uno por uno los pilares. Bueno, enumeramos acciones, describimos el espacio, describimos el tiempo, usamos metáforas, usamos símbolos. ¿Qué sería esto? Sería, por ejemplo, huimos de la literalidad cuando hacemos uso de metáforas y hacemos uso de símbolos, en los cuales ponemos en otras palabras eso que queremos decir. Eso que queremos decir literal lo llevamos a una instancia más metafórica. ¿Por qué? Bueno, Borges dice, ¿no? que la mente humana tiende a negar las afirmaciones, que por eso el uso de las metáforas son tan valiosas y enriquecedoras en la literatura. Entonces, esto de negar las afirmaciones, que es verdad, ¿no? Como lectores o como espectadores tal vez, cuando el mensaje es demasiado directo y no nos implica un trabajo interpretativo, no nos lo ganamos, entonces no lo sentimos tan propio. En cambio, cuando somos nosotros los que interpretamos eso que el autor está queriendo decir, nos apropiamos más de ese mensaje. Por eso es importante el uso de las metáforas, los símbolos. Después, describir el espacio y describir el tiempo, como lectores, como espectadores, nos sirve para contextualizar, para nosotros poder armar ese escenario, porque en la mente pensamos más con imágenes que con palabras. Entonces, poder encontrar en una lectura una descripción de un espacio, de un tiempo, nos sirve
para armar el escenario ficticio, mental, en el que se va dando la trama que nos propone el autor. En cuanto a esto del contenido que hablábamos, es importante presentar nuestra idea, hacer el planteo de esta idea y resolver esta idea. Eso en cuanto a la estructura narrativa, no a la forma, sino al contenido. Lo presentamos, lo planteamos y lo resolvemos. Así es como se expresan las ideas en general, no solamente en un libro, en un mensaje, en una llamada. Cuando tenemos algo para decir, lo que hacemos es presentamos eso que queremos decir, hacemos el planteo, la propuesta, y después hacemos una conclusión, una resolución. Así está estructurada nuestra comunicación. Por lo tanto, eso lo tenemos que tratar de llevar a nuestra creación literaria. Hasta ahora, ¿alguna tiene una consulta, alguna duda, algo que quiera compartir? Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, ahora les voy a compartir herramientas de escritura terapéutica y creativa, es decir, los dos últimos pilares del método. Además de la lectura que hablábamos, una gran herramienta para nosotras hacer esta liberación emocional, esta descarga, es escribir cartas. En general, como personas que estamos atravesadas por una sociedad y por otros, por la mirada de los otros, en general, la mayoría de nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros recuerdos, nuestras ideas, también están atravesadas por las miradas de los otros. Hay otros personajes en nuestra historia que hacen a nuestra historia, no estamos solas. Entonces, como no estamos solas, podernos dirigir a esas otras personas es importante. Y mucho más sabiendo que lo que vamos a escribir para dirigirnos a esas otras personas es nuestro. Queda con nosotras, nos lo vamos a guardar. No es que vamos a escribir las cartas, vamos a ir al correo y las vamos a mandar, sino que es una manera de poder decir lo que no pudimos decir en su momento o lo que no sabíamos y que ahora sí, entonces lo podemos comunicar. Entonces, estas cartas pueden estar dirigidas a otras personas, pueden estar dirigidas a nosotras mismas, pueden ser para personas que ya no están, o incluso pueden no ser para personas, sino para versiones nuestras de otros tiempos, versiones de otros tiempos. Tienen creatividad para elegir a quién le pueden escribir una carta. Otro de los ejercicios es poder describir los espacios. Y ahora, para escribir el espacio y el tiempo, para describir lo que acontece en los momentos que estamos expresando, que estamos relatando, es importante, para sumar las herramientas para poderlo hacer, despertar nuestra atención plena. Entonces, si al principio nos cuesta mucho describir los espacios y lo que pasa a través del tiempo, las cosas, los detalles que acontecen y que hacen a un relato que estamos haciendo, bueno, un ejercicio es sentarse a observar y escribir lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están percibiendo. Eso lo pueden hacer en cualquier lugar, pero sentarse a observar. La observación y la conciencia plena las va a ayudar a desarrollar esto que es muy necesario para poder escribir después, que es esto de poder describir los espacios, describir el paso del tiempo, cómo son los personajes, las características de los personajes que habitan nuestra historia, porque finalmente son esos detalles que hacen a la gran construcción del relato y lo que queremos despertar, lo que queremos generar con ese relato. Un ejemplo que les voy a dar que les puede servir mucho es
Mi perdición de Margarita, el libro de Margarita, donde ella describe los detalles, los pequeños detalles de una noche en el casino, de las luces, de los ruidos, de los colores, todas esas pequeñas descripciones que hacen, que aletargan el tiempo en vez de comprimirse, cada detalle uno es capaz de leerlo y de percibirlo. También el espacio uno lo puede hacer en la mente. Y eso va construyendo también al personaje, porque esas son las cosas que le llaman la atención al personaje. Y eso nos ayuda a contextualizarnos como lectores y a que podamos percibir esas sensaciones, esas emociones que está sintiendo el personaje. Para poder llegar a esa forma de escritura descriptiva, las invito a ejercitar la observación, la conciencia plena en el momento presente, en el momento en el que están escribiendo, y a observar sus espacios, a escribir, a describir lo que están escuchando, lo que están sintiendo, lo que están viendo, qué sentidos están puestos también en esa observación. Si tienen que ver más con la vista, con lo visual, con lo auditivo, con lo olfativo, tal vez con el tacto. Todo eso lo pueden describir. Ahora sí, vuelvo a nuestra presentación y ¿alguna tiene alguna consulta, una duda, algo que quiera compartir? Bueno, entonces, nosotras tenemos nuestro grupo de WhatsApp, la tercera generación de escritura catártica, crear con propósito. Dividí el taller en 3 etapas. La primera etapa era el visionado de las 10 clases del método de autopublicación exitosa, la lectura de la guía sobre el método y hacer 10 actividades que se las compartí por Google Drive. Tuvimos una clase en vivo de 2 horas también, donde hablamos sobre el método y sus 4 pilares, y donde hablamos de las actividades que les compartí. Esa primera instancia del taller ya pasó. Y ya les compartí todo el contenido en el grupo de WhatsApp. Después teníamos una segunda etapa, que era la presentación del método de escritura catártica, donde les estoy compartiendo 12 clases grabadas, que van a terminar de verlas la semana próxima. Les voy a compartir las actividades del método y estamos teniendo esta clase, este encuentro, para hablar en general sobre el método de escritura catártica. Con eso, con estas 2 instancias que ya pasaron, damos por sentado que todas nosotras tenemos las mismas herramientas, que todas nosotras sabemos sobre el método de escritura de autopublicación exitosa, sabemos sobre escribir, corregir, editar, maquetar, diseñar, publicar, vender nuestros libros con propósito. Que sabemos usar Google Drive, Canva, Amazon, redes sociales, que tenemos en cuenta el uso de las palabras claves, de las frases claves, de lo que es nuestra marca personal, nuestra marca comercial y demás. También damos por sentado que todas sabemos sobre el método de escritura catártica, qué es la escritura expresiva, qué es la escritura catártica, la escritura terapéutica, la escritura creativa, que todas nosotras llevamos un diario donde podemos escribir sobre nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, que nos leemos a nosotras mismas
que sabemos o tenemos idea sobre cuáles son nuestros vicios del lenguaje, sobre cuáles son las emociones o las ideas que más planteamos en nuestros escritos, que tenemos en claro qué es lo que queremos compartir con los demás, que estamos trabajando y construyendo nuestra misión, nuestro propósito, nuestro mensaje, ese gran mensaje que queremos compartir con los demás. Entonces, todo esto nosotras, yo doy por sentado que todas nosotras estamos en este proceso, estamos recorriendo esto con esos niveles de conocimiento. Nos vamos a encontrar a partir de abril, un viernes a la semana, nos vamos a encontrar 4 viernes, y es importante que en los viernes de abril, donde nos encontremos, cada una venga a la clase con los ejercicios hechos, con los ejercicios de este primer proceso y del segundo proceso hechos. Porque eso es lo que vamos a transformarlo y a convertirlo en la antología. Todo eso que ustedes escribieron y decidieron compartir en los ejercicios que les voy a pasar, es lo que va a terminar formando parte de nuestra antología. Y esta antología tiene como objetivo compartirle a otras mujeres como nosotras que pueden crear con propósito, y eso que crean con propósito, que las transformó a ellas, también puede transformar a otros, más allá de la temática, más allá de lo que nosotras nos queremos perfeccionar y que queremos compartir. Puede ser, supongamos, Rosa María escribe sobre relaciones a distancia. Entonces, desde ese lugar es que ella va a pensar cómo ella crea con propósito, es decir, con el propósito de transformar a otras y ella misma verse transformada por su contenido, y también pensar cómo construye esta marca. Pensar si va a seguir escribiendo libros, si además de los libros va a empaquetar otros servicios, otros infoproductos, ¿sí? Bueno, todo eso nosotros lo vamos a depositar en nuestra antología, y recordemos que nuestra antología es la oportunidad de que nos conozcan y de que nos definan de la manera que nosotras queremos ser definidas, interpretadas por los demás. Entonces, en esa construcción todo tiene propósito. Lo que decimos y lo que dejamos por fuera de lo que comunicamos, todo tiene el propósito de crear, de construir ese gran mensaje que tenemos, esa identidad, la identidad de cada una como autora. Eso tengan en cuenta a la hora de hacer las actividades. Las que ya hicieron las actividades de la primera instancia, ténganlo en cuenta cuando les comparta las actividades de la segunda instancia, y las que todavía no hicieron, ténganlo en cuenta en ambos procesos. Ahora sí, si alguna tiene una consulta, una duda, algo para compartir, las escucho. Bueno, chicas, voy a cortar esta clase, la voy a dejar subida para compartírselas después, y Margarita me había dicho que tenía alguna duda o alguna consulta que no era del taller, entonces seguimos en la reunión, pero esto ya queda grabado hasta acá. Muchas gracias. No nos despedimos todavía.